Thank you again. I wanted to say special thanks to Carlos Garcia Hernandez, who translated the book and published it through Lola Books. So thank you very much for really good translation and very speedy translation. Also, Stuart, thank you for the translation, and especially to Cesar and my Argentinian hosts. It's very special for me to present before Argentinian audience. My early work was in Argentina. Some of the work that I've done on the job guarantee specifically is based on my experience in Argentina and researching what was at the time a program to deal with the unemployment problem in the middle of a great crisis that Argentina experienced. Bueno, está agradeciendo a Carlos García la publicación tan rápida de su libro en español y a los anfitriones, y que ya empezó a hacer sus primeras investigaciones sobre este tema en Argentina, precisamente con el plan Jefes y Jefas. Y bueno, pues eso ha sido, digamos, una inspiración importante de su trabajo. Go ahead. Sorry. Okay. I have to interrupt you occasionally, otherwise it's too much. I will try to slow down. Okay. I had one basic aim with this book, and that was to challenge the idea that unemployment is natural or unavoidable. Tenía un objetivo principal con esta obra, y es desafiar la noción de que el desempleo es algo natural o inevitable. The two questions I wanted to ask is it possible to devise a policy that will provide basic, decent jobs to anyone who needs them, whatever their circumstance? O sea, ella se está planteando dos preguntas. La primera, ¿es posible ofrecer a cualquiera que lo necesite un empleo, sean cuales sean sus circunstancias? And the other question? And the second question is, if the answer is yes, if we can create policy to employ everyone, is there a reason not to do it? Y la segunda pregunta es si es posible ofrecer un empleo a cualquiera que lo pida, si es posible hacer ese tipo de políticas, si hay alguna razón que lo impida. And the job guarantee is not in and of itself a new idea. It has been discussed for at least 100 years, and I, at a minimum, trace some of its origins to some of the New Deal era. El concepto de empleo garantizado no es novedoso, es una idea que ha estado en el debate desde por lo menos hace 100 años, remontándose a la época, por ejemplo, del New Deal, ¿no? Del nuevo pacto en la era de Roosevelt en Estados Unidos. But in the meantime, we have always heard the usual objections. We can't afford it, unemployment is natural, and it's just bad for the economy. Pero entre tanto hemos estado oyendo las objeciones habituales. No podemos permitírnoslo, es malo para la economía y and what was the third question? Sorry, I missed one. Natural, it's natural. Unemployment is natural. El desempleo es un fenómeno natural. O sea, hay tres objeciones clásicas, ¿no? So what is new in this proposal? What is new is that the answer to all these, it rejects all of these three objections. Lo novedoso es que nos rechazamos todas estas objeciones. The idea that a country cannot afford to employ its unemployed resources is an old idea and is one that does not understand the nature of the monetary system. La idea que una nación no puede emplear a todos sus recursos desocupados es una idea antigua y que parte de una mala comprensión del sistema monetario. It also doesn't understand the fact that unemployment is created. It's not really a natural phenomenon. Y tampoco es una parte de una comprensión de que el desempleo se crea, no es un fenómeno natural. And in fact, what is bad for the economy is unemployment rather than a policy that provides for full employment.
Y en realidad lo que es malo para la economía es el desempleo antes que una política que asegura el pleno empleo. In the simplest terms, the job guarantee is a federal program that employs the unemployed at a basic living wage as a permanent policy and a structural policy. En términos generales, un plan de empleo garantizado es un programa del gobierno federal que emplea a todos aquellos que participen a un salario que permite, digamos, una vida digna y es una política permanente, es decir, que no es un programa, digamos, ocasional, sino que es un programa permanentemente en funcionamiento. In the modern world, countries have something called monetary sovereignty, where they issue their own currencies and they control their currencies to varied degrees. En el mundo contemporáneo tenemos algo que se llama la soberanía monetaria, en la que los países emiten su divisa o su moneda y controlan esa misma en distintos grados. In the modern world, modern governments also impose taxes, fees, dues, unavoidable obligations on their citizens, often in the currency that they issue. En el mundo contemporáneo, los gobiernos modernos imponen a sus ciudadanos obligaciones de tributar, de pagar tasas, multas, impuestos en la moneda que emite el Estado. And in a sense, these obligations that must be paid in the currency that governments issue create a type of unemployment, a type of need for the currency that needs to be satisfied. Y en cierto sentido, pues estas obligaciones que tienen que ser satisfechas en la moneda del Estado, pues crean un tipo de desempleo, ¿no? Un tipo de desempleo en busca de aquello que se necesita para saldar esa deuda con el Estado. If taxes create unemployment, somebody looking to work for currency, then it is the ultimate obligation of the public sector to satisfy that demand and eliminate that unemployment. Si los impuestos crean una cierta cantidad de desempleo y existe evidentemente una demanda por conseguir esa moneda, entonces la obligación del Estado es satisfacerla y acabar con ese desempleo que él ha creado, ¿no? So the answer to the first question, can we afford to employ everyone, is that monetarily sovereign governments have that possibility to do so. And that possibility and that responsibility to do so. Vale, así que en naciones que tienen soberanía monetaria, la pregunta es si se puede pagar un plan de empleo garantizado. Se responde con que el Estado tiene no solo esa posibilidad, sino además la responsabilidad de contratar a esas personas, ¿no? O de acabar con el problema del desempleo. Now, we understand that there are countries around the world that don't have monetary sovereignty, or they have different degrees of monetary sovereignty. Si bien entendemos que hay naciones que no tienen soberanía monetaria o que tienen una soberanía monetaria, digamos, graduada o limitada en distintos grados. Does it mean that those countries cannot use a job guarantee to manage their economic affairs? ¿Quiere decir eso que esas naciones no pueden utilizar un plan de empleo garantizado para gestionar sus asuntos económicos? And the answer to that question is that unemployment is already paid for. Governments are still, whether in monetarily sovereign or not monetarily sovereign nations, are still responsible to deal with the consequences of unemployment. Y la respuesta es que ya se está pagando los costes del desempleo. Es decir, que los gobiernos tengan soberanía monetaria o no,
están obligados a atender las consecuencias de esa situación de desempleo. The next thing to question is whether unemployment is, in fact, an unavoidable and natural circumstance. La otra pregunta que debe cuestionarse es si el desempleo es un fenómeno inevitable o con un origen natural. We understand that in modern economies, the vast majority of employment takes place in the private sector. Entendemos que en una economía moderna la mayor parte del empleo ocurre en el sector privado. For the private sector, employment is a cost. Para el sector privado, el empleo es un coste. The private sector is not in the business of providing employment to anyone who needs employment. El sector privado no tiene como misión ofrecer un puesto de trabajo a todos aquellos que necesitan un empleo. And so we have been accustomed to a system which has perpetual unemployment, but we consider that to be somehow a natural phenomena. Así que nos hemos acostumbrado a un sistema económico en la que hay un desempleo perpetuo, pero nos hemos acostumbrado y hemos llegado a considerarlo como un fenómeno natural. But as we just described and explained, governments create unemployment through the tax system, and governments are responsible for unemployment as well. Pero como hemos discutido, pues los gobiernos a través del sistema impositivo son responsables del desempleo y por tanto, you said irresponsible or responsible? It is responsible to attend to the problem of unemployment. Del problema del desempleo, sí. So what is missing is the public sector stepping in and filling the gap, the jobs deficit that exists in the economy. Así que la pieza que falta es que el Estado dé un paso adelante y rellene la brecha, la brecha entre, digamos, o el déficit de empleos que no consigue rellenar el sector privado. Modern economists have what I like to call a heartbeat, that they grow and they decline in their natural business cycle. A heartbeat, you said? Heartbeat, a drum beat. And a regularity, modern economies grow or decline. Sí, los economistas modernos tienen I can't find a word. I'm trying to find a word. Rhythm. Sí, un ritmo, una especie de pauta en la que la economía tiene ciclos de crecimiento, como algo absolutamente natural, ¿no? I don't know if you can translate the collateral damage. Those who suffer, always the people, the unemployed people. Y quienes sufren esos daños colaterales siempre son las personas desempleadas. And so we have a system of expanding unemployment and shrinking unemployment that essentially acts as a macroeconomic force that tries to stabilize the economy. Así que tenemos una bolsa de desempleo que se encoge, que se ensancha, como un sistema que trata de funcionar como un estabilizador de la economía. Conventional economic policy even considers unemployment desirable when it comes to fighting inflation. El pensamiento económico convencional incluso considera que el desempleo es algo deseable como instrumento en la lucha contra la inflación. Economists call that the NIRU, the non-accelerating inflation rate of unemployment. Los economistas lo llaman la NIRU, la tasa, es la abreviatura de tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. The basic idea is that conventional orthodox policy is looking for the right level of unemployed people that will be consistent with stable prices. And if they are worried about inflation,
they would prefer to have more unemployment to tame inflationary pressures. Sí. La cuestión es que los economistas están siempre buscando el nivel deseado de desempleo para estabilizar los precios. Y si observan algún riesgo de que haya inflación, preferirán siempre tener un nivel de desempleo mayor de lo necesario, digamos. I'm a little bit encouraged to see that the Federal Reserve has relaxed its position on the Naira. Me da me da ánimos haber conocido que la Reserva Federal ha relajado recientemente su posición sobre la Naira. But the idea that there is a natural rate of unemployment means that we have to keep the economy in a quasi-slump with deficient demand to tame prices. Pero la idea de que tiene que haber desempleo para contener los precios nos obliga a mantener la economía en una especie de depresión, cuasi depresión permanente para contener los precios, ¿no? But if economists accounted for all of the economic and all of the social costs of unemployment, then the natural rate probably will not survive very long. Pero si los economistas computaran los costes de mantener unas tasas tan elevadas de desempleo, entonces probablemente abandonarían la idea de la tasa natural de desempleo inmediatamente. Unemployment costs lost output, obviously, lost wages, but it also increases current expenditures. El desempleo no solo produce una pérdida de producción y de salarios, sino que también genera costes. The costs extend not just to the unemployed, but to their families, to their Los costes children, implican no solo a los desempleados, sino también a sus familias. Unemployment is a very expensive proposition. We're paying to support a system of unemployment that doesn't generate any well-being. El desempleo es un sistema muy ineficiente y costoso que paga por mantener a las personas desempleadas sin crear ningún tipo de bienestar. The job guarantee is the better option of conducting a macroeconomic policy. El empleo garantizado es la opción política superior para bueno, pues, equilibrar la economía y bueno, gestionar, digamos, los costes, ¿no? del desempleo. If we have a permanent employment policy in downturns, the program will increase expenditure on providing living incomes to folks who need it. Si tenemos un plan de trabajo garantizado en un ciclo a la baja, podremos aportar ingresos para aquellas personas que lo necesitan. In expansions, people can transition out of the job guarantee program into better paid employment opportunities elsewhere. Y en una fase de crecimiento económico, la gente puede transitar del plan de empleo garantizado a oportunidades mejores en el sector privado. The job guarantee becomes the automatic stabilizer as a replacement for unemployment, the existing stabilizer that is unemployment. Así que el plan de empleo garantizado se convierte en el estabilizador macroeconómico que reemplaza al otro estabilizador que consiste en mantener a personas desempleadas. Today we face a paradox. Firms don't like to hire the unemployed. Hoy en día nos enfrentamos a una paradoja y es que a las empresas no les gusta contratar a personas desempleadas. And especially the long-term unemployed who need most help with job assistance. Especialmente a los desempleados de larga duración que necesitan más asistencia en búsqueda de empleo, ¿no? The job guarantee then becomes the transitional employment opportunity that increases reemployment chances. Y entonces el plan de empleo garantizado se convierte en el mecanismo de transición que mejora o aumenta las posibilidades de ser empleado, ¿no?
the government still will spend in anti-cyclical way as it does today, except it does it by employing and by producing something of social value. El gobierno tendrá que seguir gastando para gestionar el ciclo, pero en este caso lo hará empleando directamente a personas y entregando un producto con valor social. It also increases productivity. The productivity of unemployment is negative. También aumenta la productividad porque la productividad del desempleo es negativa. Not only because we lose output, but because we lose human capacity, human skill. No solo porque perdamos producción, sino también porque perdemos capacidades humanas, perdemos habilidades humanas, ¿no? We also create with the job guarantee a more stable system which is based on full employment is much more stable than a system that is based on unemployment. Además, creamos un sistema mucho más estable, un sistema basado en el empleo es mucho más estable que un sistema basado en el desempleo. Total demand is sustained better with stable employment than with unstable and unsecure job prospects with unemployment. Así que sí, la producción se mantiene mucho más estable con unas perspectivas de empleo, de pleno empleo, que con unas perspectivas de empleo inestable e inseguro. It's not only a better economic stabilizer, but it's also a better inflation fighting tool. No solo es un mejor estabilizador económico, sino también una herramienta de lucha contra la inflación superior. We stabilize one very important price in the economy. That is the price of labor at the very base wage. Estabilizamos con él el precio más importante de la economía, que es el salario. In deflationary environment, when the economy is declining, the very stimulus that the government provides is directly connected to employment generation. En una situación de recesión, el mismo estímulo que ofrece el gobierno está conectado a la generación de empleo. And when the economies grow and people transition to private sector employment, government spending naturally shrinks. Y cuando la economía vuelve al crecimiento, la gente transita de nuevo a empleos en el sector privado, el déficit del gobierno naturalmente se encoge. One of the major advantages is that we no longer have jobless recoveries. Una de las principales ventajas es que ya no tendríamos recuperaciones económicas sin empleo. We have job-led growth. Tendríamos un crecimiento dirigido o conducido por creación de empleo. A paradigm of unemployment for decades and decades has created very weak labor conditions for very many people. Un paradigma de desempleo que ha durado décadas ha creado unas condiciones laborales muy endebles para muchísima gente. And the job guarantee is a structural improvement of labor conditions at the very bottom of the income distribution. Y el plan de empleo garantizado es es una mejora de las condiciones de base de trabajo básicas en el, digamos, el segmento laboral más, digamos, menos favorecido, ¿no? For example, minimum wage laws do not extend to people who cannot find minimum wage employment. Por ejemplo, las leyes de salario mínimo no se pueden extender a aquellas personas que no ganan el salario mínimo por no poder encontrar empleo. What we require is both a wage policy and an employment policy to ensure that the incomes at the bottom have been firmly established at the living wage. Lo que tenemos es una combinación de una garantía, digamos, de salario
y de empleo, de salario mínimo y de empleo en la base para asegurarnos de que las personas que están más abajo tengan unas condiciones de vida dignas mínimas. By establishing a public option for basic wages, the government establishes the labor standard. Al establecer unas condiciones basadas en un salario básico, el gobierno está definiendo el estándar o el patrón en el mercado de trabajo. In other words, the minimum wage of somebody who can't find a job today is zero. What we're doing here is we're saying that private firms will not be able to pay below poverty wages if there is an alternative in the public sector at a basic wage. Lo que estamos diciendo es que, en otras palabras, es que el salario mínimo será cero si no hay empleo, pero si tenemos el plan de trabajo garantizado, las empresas no podrán contratar por debajo del salario básico del programa de empleo garantizado. So to sum up the macroeconomics of the job guarantee, they're better than the macroeconomics of an unemployment system based on unemployment. Vale, en resumidas cuentas, la macroeconomía de un sistema basada en el plan de empleo garantizado es superior a la macroeconomía de un sistema basada en la creación de desempleo. It's a better automatic stabilizer. And es un estabilizador automático mejor. It is a better inflation stabilizer that doesn't rely on destitution. Es un mejor estabilizador de inflación que no se basa en la creación de pobreza y exclusión. It recognizes the ultimate responsibility of the public sector to solve the unemployment problem. Reconoce la obligación del sector público de resolver el problema del desempleo. It is a better transition policy than unemployment for people who need to find work. Es un programa de transición para encontrar empleo mejor que el desempleo. And it is a faster floor or firmer floor to labor market conditions. Y establece un suelo más firme para condiciones de empleo superiores. And very importantly, it recognizes that the public's money needs to be spent on the public good. Y sobre todo reconoce que el dinero público tiene que emplearse o gastarse en el bien público. And so the proposal for the job guarantee asks that the public sector employs the unemployed in public service employment or in areas that are remain left behind by private sector activity. Así que el programa de empleo garantizado requiere que el sector público ofrezca realizar tareas en el sector público o en áreas que han sido olvidadas o no atendidas por el sector privado. Around the world, we have many problems that are not addressed. Por todo el mundo encontramos muchos problemas que no se están atendiendo adecuadamente. In every corner of the world, we see fires, floods. En todo el mundo vemos incendios, inundaciones, hurricanes, droughts, huracanes, sequías. Shortage in public health. Sí, digamos cuellos de botella o escasez en la atención sanitaria pública. Lack of basic care services for the elderly, for the young. Carencias en la asistencia a los mayores, a los jóvenes, a los niños. And we have tens and hundreds of millions of people who seek work. Y tenemos decenas de millones de personas que están buscando empleo. Apart from being a structural policy that eliminates unemployment, this is also a policy that commits public resources for public needs. Además de ser un programa estructural, este es un programa que compromete recursos públicos para la atención de necesidades públicas.
it complements very well other strategic public investment initiatives. Se complementa muy bien con otras iniciativas públicas de carácter estratégico. In the US, the job guarantee was called perhaps the most important component of the Green New Deal project. En Estados Unidos se consideró que el plan de empleo garantizado era uno de los componentes más importantes del Green New Deal, del nuevo Pacto Verde. Because it's the only policy that ensures that if somebody loses their employment in the fossil fuel industry, they can find alternative employment. Porque es la única política que asegura que si una persona pierde su empleo en el sector de los combustibles fósiles, podrá encontrar otro puesto de trabajo. So there is a lot of investment that is required to change us to transition us to a green new world. And that is an industrial strategy. Se requiere una enorme inversión para hacer la transición a otro modelo industrial y bueno, pues esto es una estrategia de gran envergadura, ¿no? De gran inversión. But as the Paris Accord recognized, the green transition has to be a just transition for workers. Pero como reconocía el Acuerdo de París, la transición verde tiene que ser justa para los trabajadores también. And the job guarantee makes sure that no one will work below a basic dignified human living standard. Y el plan de empleo garantizado garantiza que nadie trabajará por debajo de un sueldo básico que permite una vida decente y digna. So the final point I want to emphasize is that along with all of the benefits, macroeconomic and environmental benefits. Así que el punto que quiero recargar es que además de todos los beneficios macroeconómicos y ambientales, this program also affirms the legally enforceable right to decent employment to all. Este programa también consigue que se cumpla el derecho de todos a un empleo decente y digno. This conversation we have had for a long time, since the New Deal in the United States, and that right is in the Universal Declaration of Human Rights. Hemos discutido mucho sobre este derecho en los Estados Unidos, desde el New Deal, y también es un derecho que está incorporado a la Carta de los Derechos Humanos. So maybe I can spend just a little bit of time talking about the Argentinian experience and what that it demonstrated. Si les parece, podemos hablar un poquito de la experiencia argentina con el Plan Jefes y qué consiguió demostrar. So Argentina, I don't need to explain to this audience, went through a very difficult time, what we call lost decade in the 90s. No necesito explicarle a la audiencia que Argentina sufrió un periodo muy difícil, una década perdida en los años 90, ¿no? At a time when Argentina had one of the most restrictive monetary systems known to humanity. En un momento en el que Argentina pues tenía uno de los sistemas monetarios más restrictivos que conoce la humanidad, ¿no? La caja de conversión. When Argentina was plunged into their crisis in the early 2000s, they abandoned the currency board and regained some monetary sovereignty. Cuando Argentina se hundió en una crisis, abandonaron la caja de conversión y recuperaron un cierto grado de soberanía monetaria. Unfortunately, Argentina was not able to deal with the external debt since then. Desde entonces, desafortunadamente, Argentina no consiguió manejar el problema de la deuda externa.
And that continues to be a problem in the way macroeconomic policy is managed in Argentina. Y sigue siendo un problema en la forma en que se gestiona la macroeconomía en Argentina. But it was able to immediately employ its public fiscal policy. Pero sin embargo fue capaz de desarrollar enseguida o poner en marcha su política fiscal To create a very large employment program. Para crear with the un unemployed. programa de empleo muy grande, de gran dimensión. At the time, in fact, on the day that Argentina abandoned the currency board, I was in Argentina visiting friends. El mismo día que estaba Argentina abandonando el sistema de caja de conversión, o la convertibilidad, Pavlina estaba en Argentina visitando a una amiga. And then a year later, I came back for work to talk to various people in the Ministry of Labor and the Ministry of Social Services about this employment program that they implemented called Plan Jefes. Y aproximadamente un año después regresó a Argentina para entrevistarse con gente de funcionarios de los ministerios de empleo, de trabajo y de asuntos sociales para poner en marcha este plan Jefes, este plan de empleo que llama el plan Jefes. We had conversations with the Ministry of Finance, the governor of Buenos Aires, as well as visited a lot of projects that were created in the midst of a crisis. Hablamos con el Ministerio de Hacienda, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y visitamos muchos de los programas que se estaban poniendo en marcha dentro del plan Jefe. This program was actually in part inspired by some of the work that we had developed with colleagues in the United States. Este programa se desarrolló en parte inspirado en el trabajo que habían desarrollado con otros colegas en Estados Unidos. And was important to learn what worked and what didn't work. Y era importante, o resultaba importante entender qué es lo que funcionaba y qué es lo que no funcionaba. So I know that in Argentina, people probably have different opinions of whether Plan Jefes was good or not good. Sé que en Argentina habrá discrepancias sobre si el plan de Jefes fue positivo o negativo. But what we found out is just like in the Great Depression in the US, the public sector was able to create many projects for many people on short notice. Pero lo que sí que averiguamos es que, al igual que en Estados Unidos, durante la Gran Depresión, el gobierno fue capaz de desarrollar múltiples proyectos que empleaban a mucha gente en un plazo de tiempo muy breve. The unemployment rate fell very rapidly, and Argentina did not live through a jobless growth period. La tasa de desempleo cayó muy rápidamente y Argentina no vivió un periodo de recuperación sin empleos. Unemployment was still pretty high. It didn't finish the job. It didn't really provide employment to everyone who needed employment. It was slightly settled at 7%. El desempleo siguió siendo muy alto, no consiguió ofrecer un empleo a todos aquellos que lo necesitaban. La tasa se quedó en el 7%. But to be able to provide the counter-cyclical employment stimulus, the government needed to have control over its peso. Pero para digamos, implantar el instrumento política anticíclico, el gobierno necesitaba retomar el control sobre el peso. It employed about 13% of the labor force. This program employed 13%. Llegó a emplear hasta el 13% de la fuerza laboral. But as the economy recovered, it started shrinking. The program started shrinking. Pero a medida que se fue recuperando la economía, el programa empezó a encogerse y la gente empezó a dejarlo. So it gave us an indication that it had the counter-cyclical stimulus effect. Lo cual nos aportaba evidencia de que el programa tenía un efecto anticíclico. It was discontinued, so if we had it in this crisis, we would see whether it continues to act as a counter-cyclical program, but it was discontinued too soon.
Fue abandonado demasiado pronto. Si hubiera tenido continuidad, hoy actualmente podríamos seguir comprobando si tiene ese componente anticíclico. The wage was low, but the vast majority of people who were able to find alternative employment found it at a better wage than the jefe's wage. El salario era bajo, pero la mayoría de los que pudieron abandonar el programa encontraron un salario mayor del que les ofrecía el programa Jefes. My colleagues and I from Argentina and from the United States visited a number of projects to see what kind of work people were doing. Mis colegas, tanto de Argentina como de Estados Unidos, fuimos a visitar un cierto número de proyectos para saber qué tipo de trabajos o proyectos o tareas estaban realizando. And we could talk a lot more. I know the audience is probably familiar also with some of these projects. Some of them were rural, others were recycling projects. Podemos hablar largo y tendido. Muchos de la audiencia seguramente están familiarizados con estos proyectos, pero eran proyectos en el ámbito rural, en el ámbito del reciclado. Food kitchens, homeless shelters. Sí, cocinas populares, refugios para gente sin hogar. But we asked two key questions. Pero hicimos dos preguntas when we visited the clave. projects, we asked two key questions. Al visitar los proyectos siempre hacíamos dos preguntas clave. Do you like working here and why? Las preguntas eran, ¿te gusta trabajar aquí y por qué? And universally, and also consistent with the official surveys from the government, people responded that they like the program because they felt recognized and they can work in the community. Y universalmente la gente que respondió a las encuestas, igual que en otras encuestas que hizo el gobierno, la gente respondió que les gustaba tanto el reconocimiento implícito en su participación como el servicio a la comunidad que estaban prestando. They were doing something, they were learning something. Estaban haciendo cosas y estaban aprendiendo cosas. Earning income was the last reason why they liked the project. El hecho de obtener un ingreso, una renta, era la última razón por la que les gustaba el proyecto. Which tells us that the problem of unemployment is not just absence of income. Lo cual nos hace entender que el problema del desempleo no es solo la pérdida de renta. People want to work for many other reasons, including participation and dignity. La gente quiere trabajar por muchas otras razones que incluyen la participación y la dignidad. Plan Jefes employed a lot of women, and we were able to see the positive impact it had on poor, very poor women. El Plan Jefes empleó a muchísimas mujeres y fuimos testigos del impacto que tuvo sobre mujeres que eran muy pobres. We asked a second question, and that was, would you prefer welfare to Plan Jefes? Y les hicimos otra pregunta, si hubieran preferido una prestación asistencial al Plan Jefes. In our experience, all respondents said that they preferred the job to just the check. En nuestra experiencia, en todas las respuestas, la gente dijo que prefería el empleo al cheque, al salario. And so this is important, I think, when we contemplate alternative policies. Should we just give income to the unemployed? Is that enough? Y eso es importante a la hora de diseñar políticas en las que tenemos que preguntarnos si es suficiente con aportar una renta a las personas que lo necesitan. The answer seems no. Y la respuesta parece ser que no. And even if we provided better income support for the unemployed, we will still have a system of mass unemployment that is perpetual. Y aunque consiguiéramos implantar un sistema de asistencia, digamos, universal, seguiríamos teniendo un problema de desempleo masivo. And so the question is, whatever support we think is right for different members of society,
Sí, la cuestión la pregunta que tenemos que hacernos es cualquier tipo de soporte que aportemos a cualquier miembro de la sociedad. Some of it surely will be just income support. En algunos casos, para algunos casos será solamente una renta, una ayuda asistencial. For retired people, for children. Sí, ayudas para la infancia, para los jubilados. The job guarantee answers a very specific problem, and that is the problem that somebody who needs work should be assured that opportunity. El plan de empleo atiende a una determinada necesidad, y es que toda aquella persona que necesita un empleo se le va a asegurar que lo tenga. So I think I'm going to stop here, and thank you for your time, and I welcome any questions. Así que creo que voy a pararme aquí y le voy a dar la oportunidad a quien quiera hacer preguntas. Yo quisiera hacer algunas reflexiones también, la visión sobre el plan Jefas y Jefes. Okay, Cesar wants to make a comment or observation a comment on the plan Jefes y Jefes. La diferencia con hoy en día, que hoy la sociedad y el mundo ha asumido que el Estado debe invertir o debe movilizar los recursos productivos a través del gasto público. Y cuando fue el plan Jefes y Jefas, sobre la etapa final, una de las cosas que nos llevó al fracaso, a que se fuera desactivando, fue que el Estado debería haber seguido invirtiendo no solo en los salarios, sino también en los materiales, como para convertirlo en trabajo productivo. O sea, Okay, so one of the I guess problems that was observed at the end of the Plan Jefes project is that besides or in addition to the wages that had to be paid to the employees, the public sector should have also provided equipment and material, invested also in equipment and material. Hoy el gobierno argentino ha implementado el plan IFE, donde está asistiendo a más de 9 millones de personas, un programa parecido, pero que no implica el trabajo. The government of Argentina has implemented this IFE program, which is a minimum income program that provides income support for 9 million people, but doesn't require work. Y deberíamos convertirlos en planes de trabajo, para lo cual el gobierno debería hacer un esfuerzo un poco mayor y convertir toda esa asistencia a esos 9 millones de personas que reciben una asistencia, convertirlas en trabajo provisto por el Estado. And the government should try to convert those income support that income support program into a work program that would be people would be working on projects to the benefit of the community. Un país como el nuestro, que nos faltan 3 millones de viviendas, se podrían utilizar los desempleados, no requiere divisas, y convertirlos en trabajo productivo. In a country like Argentina, where there's a serious deficit of housing, we need about 3 million dwellings. It would be a way of solving that problem and also avoiding the loss of foreign currency. Just to respond, thank you, Cesar, very much. Again, the Argentinian experience is very interesting and useful here, because the Jefes was converted into Plan Familias, right? It became la experiencia en Argentina es muy útil e interesante porque el Plan Jefes se convirtió en el Plan Familias. The World Bank ran a test pilot. Before they closed Jefes, they ran a test pilot to see how many people will switch, and Plan Familias paid more money. Y el Banco Mundial, de hecho, hizo un ensayo piloto
para ver cómo respondería la gente y incluso, bueno, pues se ofreció este plan familias a una renta mayor que la que ofrecía el plan jefes. And they were disappointed. Y People didn't want to switch. Y se encontraron con la decepción de que la gente no quería cambiarse al plan familias. They liked jefes. So I think we need to recognize that income support is important. Universal child support, for example. Tenemos que reconocer que la asistencia es importante, el facilitar una asistencia, por ejemplo, para la infancia. My preference would be to do these things on voluntary basis, instead of adding work requirement, to simply do a employment program for whoever shows up. Mi preferencia es añadir un programa de empleo, simplemente ofrecer un empleo a quien se presente, a quien lo solicite. No sería una exigencia, un requisito. It is a difficult political problem to remove the income support or require people to work. I think that there are different dimensions of economic security. Sí, es una propuesta políticamente difícil eliminar, digamos, los programas asistenciales y obligar a la gente a trabajar. Hay diversas dimensiones a las necesidades sociales, ¿no? The current paradigm is very punishing. It's workfare programs have difficult requirements and difficult conditions, and we want to be able to offer a genuine, empowering alternative for working people, where they don't have to be afraid of losing what they have unless they show up for work. Vale. Sí, el sistema actual es muy punitivo para la gente. Los programas en los que se obliga a trabajar a cambio de obtener una renta mínima, pues que generan muchísimas dificultades, inseguridad económica y no son una opción superior a la de ofrecer, digamos, un programa de trabajo voluntario, no un trabajo, digamos, de tipo obligatorio a cambio de una renta mínima, ¿no? Ok, ¿más preguntas? Una pregunta o un comentario, Stuart, ¿puedo agregar? Yes, Agustín Mario is another author. Voy a añadir que en el mismo mes Agustín, Pavlina y Stephanie sacaron un libro. So Pavlina, he is another MMT author. Yes, Agustín Mario. Good to see you, Agustín. Yes, I know. Un pequeño comentario sobre la situación de Argentina y el plan Jefes, que me parece importante. Porque el diagnóstico de las autoridades en ese momento, en 2005-2006, era que el plan Jefes no era necesario y que eventualmente la economía argentina, a través de políticas keynesianas típicas de manejo de la demanda, iba a llegar al pleno empleo. Entonces, ese fue... So one of the problems they had at that time, in 2005, 2006, is that there was an expectation that there was going to be full employment through traditional Keynesian demand management policies, and that wouldn't be necessary anymore. Yeah, I think that view is still there. People still think that if only governments just spends a little more money, that will bring us to full employment. We know that it doesn't. Esa actitud sigue siendo muy prevalente. La gente todavía piensa que con que el gobierno gaste un poquito más, vamos a resolver el problema del desempleo, y nunca ocurre. The way I put it in the book, I said, no matter how well-meaning the policy is, how well-intentioned, with good goals, unless you have the guarantee, you're still working within a paradigm of unemployment. Somebody will still not have a job. Why? We have to justify why this is acceptable.
Sí, sí el problema es que no importa lo bien diseñados que estén los programas, lo bien intencionados que sean, seguiremos, sin un plan de trabajo garantizado, seguiremos un paradigma de desempleo. Y tenemos que preguntarnos por qué esto es aceptable. ¿Ok? More questions, más preguntas. Juan Bender había preguntado. ¿Puede ser? Y yo creo de que en este momento es importante tener en cuenta que la política, la economía y la sociología tienen que ir juntos. La diferencia entre el plan Jefes del 2005 y la necesidad de hoy es que los nuevos tipos de trabajo que se necesitan requieren una capacidad de gestión y de creatividad y de armado en el aparato de gobierno que hoy no estamos preparados para esa segunda etapa. Entonces, digamos... Espera un momento que voy a traducir. Lo que está diciendo es que, what he's saying is that today, the type of work that needs to be done requires a complex management system, design, rolling out the program requires resources that we're not ready for. We don't have the structure to provide those projects. Siga, perdón. O sea, no digo que no es posible, digo que requiere un esfuerzo que tenemos que ser conscientes que hay que hacerlo. He's not saying that it's not possible. What we have to realize is that we need to make an effort to make it possible. So for me, these are two separate problems. The structure of work, well, the nature of work is changing, no doubt, in general. Son dos problemas separados. Por una parte es verdad que la naturaleza del empleo, del trabajo, está cambiando, no hay duda sobre esto. So when we think about how do we transition people to these new jobs, there are problems there to think about: the training, the new industry, technology. Cuando pensamos en cómo conseguir que la gente transite a estos nuevos empleos, tenemos que pensar en cómo lo vamos a organizar, qué tipo de formación les vamos a dar, qué tipo de entrenamiento, etc. But unemployment on its own is so expensive that there is the possibility to immediately employ people in public service that will be better value for our resources. Better use of our resources. Pero el desempleo tiene un coste ya de por sí tan elevado que simplemente empleándolos para los fines públicos ya tendríamos un uso superior de recursos para la economía, ¿no? And also, the job guarantee was always a green project. It was always attending to the environmental needs, even before the climate crisis. Incluso el Plan de Empleo Garantizado siempre fue un programa verde, ya estaba atendiendo las necesidades del medio ambiente incluso antes de la crisis climática. In the 30s in the US, we had conservation, we had fire prevention, we improved natural resources. En Estados Unidos, en la época del Green New Deal, pues se abordaron una serie de programas, por ejemplo, de prevención de incendios, de mejora de los recursos naturales, prevención de inundaciones, etc. In India, which is the biggest job guarantee program in the world, it's much of it is targeted towards water, rural resources, conservation again. En la India, donde hay otro programa en las zonas rurales, la mayor parte de los proyectos del programa están relacionados con la conservación, proyectos hídricos, son proyectos de mejora del ambiente, del entorno. Even in Argentina, it was agricultural resources, but also recycling. The trash problem of Buenos Aires was helped a little bit with the Plan Jefes. Incluso en Argentina, pues hubo programas rurales y también programas de reciclado, de gestionar el problema de los residuos, de las basuras que tenía Buenos Aires en aquella época, contribuyó a reducirlo y a mejorarlo. And now think of the enormous environmental needs that we have.
I mean, Y ahora- just we don't have enough people to do all the environmental work that needs to be done. Y ahora pensemos en todos los problemas ambientales a los que nos enfrentamos y es que no tenemos suficiente gente para ocuparnos de ellos. So these are two problems. One is we can create public service employment for the unemployed. The other is how do we transition them to the new industry of the Así future. que estos son los problemas. Por un lado, podemos efectivamente crear servicios públicos con los desempleados, pero la otra pregunta es cómo facilitamos su tránsito hacia fuera cuando abandonen el programa de trabajo garantizado, ¿no? And Stuart, I want to point out there are some questions in the Yeah. chat. Maybe we can also address them. Sí, hay unas preguntas en el chat. No sé si, por ejemplo, Agustín o César Sí. puede ir leyéndolas en inglés, por ejemplo, si A mí- puedes, porque yo no Eh, tengo el chat abierto ahora y estoy intentando, a ver. Voy a intentar hablar en inglés lo mejor Hay posible. una de Jorge Amar, por ejemplo. So y- there are a couple of questions about the limits of deficit financing or the limits of the number of employees that a JG could include. That kind of question. Yes. Okay, so here's the paradox for us. Everybody que aquí- pays attention to the job guarantee when you have lots of unemployment. Aquí está la paradoja. Todo el mundo le presta la atención al programa de empleo garantizado cuando tienes muchísimo desempleo. You have to do the job guarantee when you have very little unemployment. Tienes que implantar el plan de trabajo garantizado cuando tienes muy poco desempleo. Put in place a good policy and then allow it to be flexible to absorb the people who lose their jobs. Hay que implantar una buena política que sea muy flexible y que entonces será posible que se ocupe de la gente cuando pierda su empleo, ¿no? But so far, we have always done these in the midst of a terrible crisis with mass unemployment. Pues siempre nos hemos preocupado por este tipo de programas en medio de una enorme crisis con desempleo masivo. And then later on, some economist comes along and says, well, we are now at the natural rate of unemployment. Let's quit. Let's stop the program. Y luego siempre llega un economista y dice, pues ya hemos alcanzado la tasa de desempleo natural, así que mejor abandonemos el programa. And we cancel them. Y lo So, cancelamos. yeah. And so the answer is yes, we can employ 20 million people. We can employ whoever comes in. But the task to do it only in a crisis will never get the job done. And we will never have the structural automatic stabilizer that makes recessions milder. Sí, o sea, si no lo tenemos, este tipo de programas, pues digamos el programa estructural que permita responder a las recesiones y que consigue, digamos, que las recesiones sean más suaves. Cuando tengamos el programa, pues nunca resolveremos el problema, ¿no? Seguiremos teniendo el problema de desempleo masivo. Is there a limit to deficit financing? The answer is no, and I will qualify. Antes ha dicho que podríamos llegar incluso a contratar a 20 y tantos millones de personas, que se me ha olvidado traducirlo, y que, bueno, pues efectivamente podemos contratar a todo el mundo sin límites y la respuesta es sí, aunque la va a matizar. Okay. Countries that control their own currencies can expand the deficit. And we have demonstrated very clearly in the midst of COVID how quickly and how large the deficit can expand. Sí, los países que disfrutan de soberanía monetaria han demostrado lo rápidamente que puede crecer el déficit en situaciones como la de la COVID-19. Se ha demostrado que se puede expandir y además es sostenible. In the US, we increased it by 10%, in Japan by 25% overnight. En Estados Unidos lo hemos incrementado el déficit al 10%, literalmente de la noche al día, y en Japón incluso al 25% en muy poco tiempo.
what will happen tomorrow if we don't have a program to employ the unemployed? We will be paying for unemployment. Lo que pasará mañana es que si no tenemos un programa para pagar por los desempleados, estaremos, o sea, para pagar los empleos, mejor dicho, estaremos pagando por el coste del desempleo. So the point is to be able to use the deficit to create an employment paradigm. And that is harder for non-monetarily sovereign countries. Y la cuestión es que tenemos que tener un sistema para pagar por por el programa de empleo garantizado. Eso es un poco más difícil para los países que carecen de soberanía monetaria, ¿no? So even, France, Spain, Germany, they are all going to be dealing with unemployment. They will be paying for the poverty and the homelessness and the medical expenses. Those expenses are baked in the system. España, Italia, Alemania, Francia seguirán pagando por el desempleo, tendrán que hacer frente a los costes de salud, de todos los costes asociados con la existencia de desempleo. But they're not monetarily sovereign, and so pero no son soberanos monetarios. if they need to expand their deficit by 10%, the law doesn't allow it. Si necesitan expandir su déficit hasta el 10%, la ley no se lo permite. Yeah, it's a straitjacket, and countries are forced then to cut other expenditures to deal with the deficit, which is the vicious cycle that Europe has found itself in. Es una camisa de fuerza en la que los países se ven obligados a recortar sus gastos cuando aumenta el déficit, y eso les mete en un bucle infernal, ¿no? Del que no pueden salir. Yeah. I see one question in English I'm happy to answer. Okay, hay una pregunta en inglés. What's the question? The question is, what about high-skilled workers? Y que la pregunta es sobre qué pasa con los trabajadores altamente cualificados. Well, this is a problem for sure. That unemployment is being experienced at every skill level. Right? Esto es un problema, sin duda, porque el desempleo se experimenta en todos los niveles de cualificación. It is typical, however, for unemployment and long-term unemployment to be concentrated at the very bottom of the income distribution. Sin embargo, lo típico es que el problema del desempleo se concentra en la parte baja de la distribución de la renta. My proposal for a job guarantee, and the typical MMT proposal, though not everyone, is to provide the firm living wage at the very bottom and secure a uncompromising wage floor for everyone in the entire economy. Nuestra propuesta típica es garantizar, digamos, un suelo firme a un salario básico en la parte baja de la renta, de alguna forma poner un suelo firme a la parte baja de la renta. A high-skilled person is welcome in the program if they want to earn the living wage and do community work. Naturalmente se acoge a una persona de alta cualificación si quiere entrar en el programa a un salario decente, que garantiza un nivel de vida digno, pero evidentemente es un salario básico. But in a full employment paradigm, the way the labor market works, it employs first the higher skilled people. Pero en un paradigma de... Even in unemployment paradigm. En un paradigma de desempleo, la forma en que funciona es que cuando la economía se recupera, a los primeros que se contrata es a las personas de mayor cualificación. So the job guarantee is automatic stabilizer as an anti-cyclical policy. It is a more a stronger anti-cyclical policy if it secures the floor. Entonces el plan de empleo garantizado es un potente programa anticíclico, se asegura un suelo muy firme en la parte baja de la renta. Because then alternatively the government will be competing for high-skilled workers with the private sector. Porque de lo contrario el gobierno estaría compitiendo con el sector privado por los empleados más cualificados, o por los trabajadores más cualificados.
But I want to stress that there are a lot of middle-income, high-skilled people who are suffering from unemployment. And I think that the job guarantee is not going to be the perfect solution. You have to do industrial policy, credentialing, other interventions to strengthen the labor market throughout the distribution. Yo quiero enfatizar que hay muchas personas de renta media, incluso de renta alta, que también están pasando por dificultades en el mercado de trabajo y tienes que completar las políticas con otras que, bueno, pues que, por ejemplo, políticas industriales que permitan un desarrollo económico, programas de acreditación que mejoren la cualificación de los trabajadores, etcétera. Okay. I think there are more questions. I think Carlos has a question and then some in the chat. Yeah. Okay. Well, en español, ¿lo traduces? Sí. Yo creo que, bueno, un poco por donde iba la pregunta de Jorge Amar, a mí en el último capítulo del libro, Okay. In the last chapter of your book, me asaltó la duda de qué hacer con los trabajadores de los fósiles, de los industrias fósiles, yeah. de las industrias fósiles, cuando pasemos a el Green New Deal y a las fuentes de energía renovables. So he was wondering what would happen to workers in the fossil fuel industry when we finally transition to a renewable energy system. Porque creo que el trabajo garantizado podría utilizarse para pagar menos a los trabajadores que ahora están en las empresas de combustibles fósiles. Yeah, Because, okay, I understand. Yeah, okay, you're good. No puede ser. ¿No sería necesario que el Green New Deal se hiciera en base a un aumento de la presencia del sector público en la economía para que la gente no pasara a cobrar menos y que el trabajo garantizado no fuera un medio para pagar menos a la gente que ahora gana un buen salario? Yeah, okay, I think I understood this. So the Green New Deal, the way it's discussed here, and I try to separate the different guarantees in the Green New Deal. So there are 3 different guarantees there. Do you want to translate? Yeah, sí, en el Green New Deal hay 3 garantías. La forma en que está estructurado contiene 3 garantías. The first guarantee is actually income guarantee for mining people who need to retire early. You know, they may be sick, you know. So, la primera garantía es, digamos, una garantía de renta para personas mayores que salen de la industria de la minería, que incluso pueden haber enfermado. Yeah, income retirement. The second guarantee... Una jubilación de alguna manera anticipada, ¿no? The second guarantee is the job guarantee, the one that says that there will always be a transition for anyone at a family sustaining wage, like a living wage. El segundo es la garantía de empleo, que ofrece permanentemente a todos un salario que permite sostener a una familia, un salario decente. And the third guarantee is that this is an industrial strategy that we La tercera garantía es que esto es una estrategia industrial. That we will use every manner of skill, expertise, and know-how to transition to address the technological problems of the green transition. Que utilizaremos cualquier habilidad, conocimiento, pericia necesaria para hacer la transición energética, ¿no? So you can think of it as the mobilization and the New Deal, the kind of investment we did in the US with public investment. We augmented the public sector for sure, right? Que puedes pensar como en lo que se hizo en el New Deal en Estados Unidos, donde hubo un aumento del sector público, o sea, un aumento y crecimiento del sector público y de la inversión y de la participación del gobierno en la economía. Yeah, we build airports, we build highways, but we didn't give a guarantee. We did not provide a guarantee for the last person who needs a job, right? So there was unemployment even after the war.
Así que construimos autopistas, construimos infraestructuras, pero no había una garantía para todas las personas. No conseguimos llegar hasta el último desempleado. Después de la Segunda Guerra Mundial siguió quedando desempleo, ¿no? And this, I think, is why the Green New Deal is so powerful, because it's not just an industrial strategy, but it's also a floor to jobs. Por eso el Green New Deal es tan potente, porque no solo es una estrategia de transición, sino que también es un suelo, digamos, un salario para todos, ¿no? A floor and a guarantee of a job, right? That sí, una garantía de un empleo. Yeah, yeah. Does that answer? No? I think there's a micro. ¿Puedo pedir? Sí. Sí, Bruno. Bueno. Quiero felicitar a Pavlina, perdón, porque ha logrado armar una teoría de una cosa que parece sumamente simple. So I want to congratulate you for building a theory from something that is apparently simple. Sí, no es simple, pero But it's not simple. El problema es exactamente el que hablábamos antes del sentido común de los mitos. The problem is the problem of common sense, of conventional wisdom. Que trabaja en contra. It works against you. Hay una muy fuerte congruencia, similitud, entre la teoría que ella está exponiendo del trabajo garantizado y la doctrina peronista. There's a strong agreement between the doctrine of the job guarantee proposal and the peronista doctrine. Ahora, los mitos en los últimos 40 y algo más años However, the myths in the last 4 decades, han trabajado en contra y los mismos gobiernos peronistas implementan doctrinas neoliberales. And these myths have operated against this doctrine, and even the Peronista governments have implemented neoliberal policies. Bueno, este problema es para profundizarlo en detalle, pero this problem requires a deeper analysis, however. Pero quiero significarle para ella que considero muy valioso tener una teoría congruente que nos sirva para volver a la doctrina peronista en los aspectos que no se están cumpliendo ahora. So he thinks that it is very valuable to now have a theory available which is congruent or in agreement with the values of the Peronista doctrine, and as a way to get back or return to those sort of roots, I guess, of the Peronista doctrine. Era un comentario, nada más. Just a comment, Tony. Okay. ¿Más preguntas? There's one. There's one that asks about if the program needs to be permanent. I think you already comment on that, but if you want to say something else. Sí, preguntan sobre si el programa debe ser permanente, algo en lo que ya ha comentado Pavlina, pero si quiere añadir alguna cosa más sobre esto. It's permanent in a structural way. Think of how guaranteed retirement insurance works. I mean, different countries have different ways of doing it, but if the problem is absence of retirement income, the public sector gives the floor, just the basic retirement security. Sí, tiene que ser estructural, igual que existen otros programas sociales como puedan ser las jubilaciones, las pensiones por jubilación, que tienen que
existir permanentemente y que también aportan una asistencia, un ingreso mínimo, ¿no? And we can do better with other policies, but if we do public housing, for example, as a kind of a guarantee, public option for housing. Podemos desarrollar políticas más eficientes, sin duda, pero también tenemos otras, por ejemplo, la oferta de vivienda pública, que bueno, pues ofrece, digamos, una vivienda con unas condiciones mínimas, ¿no? Yeah. But we don't have an option for jobs. We don't have, when the private sector doesn't give you employment opportunity, we don't have the option to get a public sector employment. Claro, pero tenemos esas opciones de vivienda, jubilación, pero carecemos de una opción para conseguir un empleo. And I want to say that the public sector guarantees a lot of things. Y quiero añadir que el sector público garantiza muchísimas cosas. Different countries, different things, but in a sovereign country, the public sector guarantees your deposit, your bank deposit. Hay diferentes garantías en cada país, pero por ejemplo, el sector público garantiza los depósitos bancarios, ¿no? Not in a non-sovereign European country anymore. No en una nación no soberana. I think we're going to move to Argentina at this rate. So the price of a bank deposit is always guaranteed, but the price of labor is not guaranteed. El precio de un depósito bancario siempre está garantizado, pero nunca el precio del trabajo, ¿no? In the book I discuss, the government guarantees the price of agricultural commodities. Around the world, there are programs that guarantee prices of corn, gold, wheat. Sí, por todo el mundo encontramos programas en los que los gobiernos garantizan los precios de determinadas materias primas, maíz, trigo, oro, etc. And it's exactly in the same way. Bill Mitchell talks about this. You employ the commodity, you buy it at that basic price when the market will not buy it. Y opera de la misma manera, o sea, compras el trabajo a un precio determinado cuando el mercado no está dispuesto a comprarlo. But when the private sector doesn't want the labor, there's no one to buy the labor at the basic living wage. Pero cuando el sector privado no quiere contratar a todos los trabajadores, pues no hay nadie para que comprarlo a un salario básico que permita sostenerte decentemente, ¿no? Yeah, gold. The gold standard was a full employment policy of gold. Por ejemplo, el patrón oro fue un programa de pleno empleo del oro, ¿no? Yeah, we buy and sell gold if the price of gold changes. Compramos el oro cuando el precio del oro varía, ¿no? So guarantees exist everywhere. There are also different kinds of, social guarantees. This is not an unusual concept. We do it in many different areas of economic and social. Así que existen garantías en múltiples áreas, lo hacemos de muchas maneras y, bueno, pues se trata de otro programa, de otra garantía adicional a las que ya existen, a las numerosas que ya existen. En Argentina están dadas hoy las condiciones para emplear un plan de trabajo garantizado. Existen infinidad de programas que distintas organizaciones sociales tienen o deseos de implementar o elaborados, hacer 2 millones de viviendas, hacer un programa de reciclado de economía sana, de tratamiento de los residuos, digamos, en un país de deforestación, de caminos, de canalización de ríos. Yeah, O sea, que so they're saying that the Argentina today has the conditions for a job program because there are multiple needs in terms of housing, providing housing, recovering, the environment or protecting the environment, etc. Yes, I mean, maybe if I can respond, our experience. No has terminado la pregunta, ¿no?
y nos enfrentamos a la restricción mental todavía de la clase dirigente, los medios de comunicación, de que el gasto público o el déficit fiscal es un impedimento para poner en marcha, movilizar todos los recursos productivos y llegar al pleno empleo a través de... But we still have the mental blocks and the mental block in leadership and politicians and media who think that the deficit is still an obstacle to secure full employment. But there's another obstacle, just not recognizing that employing somebody is better than not employing them. Hay otro obstáculo, que es no reconocer que emplear a alguien es mejor que tenerla a esa persona desempleada. In Argentina, when we spoke with the Ministry of Finance, they understood that spending was not the issue. En Argentina, cuando hablamos con el Ministerio de Hacienda, comprendieron que el gasto no era el problema. Then there would be some other, policymakers who would reflect the business interests and say, oh, these are not productive jobs. You don't want to spend money on employing the unemployed. Claro, pero luego aparecieron los intereses empresariales que aducían que estos no eran empleos productivos y que no era un uso productivo del dinero público, ¿no? And also we don't have the capacity. That was the argument. The government doesn't have the capacity to create the jobs, was another objection. Y la otra objeción era que el gobierno no tenía la capacidad de crear esos empleos. And then you go to the Ministry of Social Development and the Ministry of Labor, and they say, no, we can create a lot of jobs. Like we have infrastructure, like for example, the Eva Perón Foundation, all of the buildings that were created that could be used for sites for job sites. Luego fueron a hablar con el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo y dijeron, no, nosotros disponemos de capacidades para organizarlo, disponemos de la Fundación Eva Perón y de los edificios que tiene esa fundación y otras organizaciones sin ánimo de lucro para movilizar a todas estas personas. And also it was organized with community participation, and from the ground up, people had many more ideas of what they could do that would be useful for the community. And they found a sympathetic ear, at least in the Ministry of Labor, that we could be doing much more useful work. Y luego al aproximarse a las comunidades, a los barrios, a los movimientos vecinales, se encontraron con múltiples propuestas que se les ocurrían, hay cosas que se podían hacer. Y bueno, pues encontraron, digamos, una atención, digamos, o el interés en las autoridades, ¿no?, del Ministerio de Trabajo sobre todos los proyectos que se les ocurría, ¿no? And for me, that experience in Argentina, just to go and visit the projects was very, very important, to hear the stories of the people who were employed and how the program made a big difference in their lives and the communities. Y le pareció muy importante ir a conocer los proyectos, hablar con la gente y entender lo importante que era para estas personas el trabajo que estaban realizando. Bueno, yo creo que estamos cerca del cierre. Me gustaría... I think we're going to close the event. It's been an hour and a half. Por ahí Carlos García, que es editor del libro, vamos a darle que nos diga algo sobre cómo comprarlo. Bueno, sí, muchas gracias por la presentación al Grupo Bolívar y por supuesto a Pavlina Tcherneva, es un placer, y gracias a Stuart por la traducción. El libro en el flyer que se ha distribuido está disponible en la distribuidora distriforma.es. Allí se puede encontrar el libro y ellos lo distribuyen tanto en España como en América Latina. O sea que en cualquier punto de América Latina el libro está disponible. También está disponible en formato digital para cualquiera que desee
comprarlo en formato digital. En Amazon se puede comprar tanto en México como en Argentina en moneda nacional, ¿no? Y Distriforma también se puede pagar con moneda nacional. De manera que está disponible en todo el mundo y espero que, que lo compréis. Y muchas Yes, gracias de nuevo. I want to thank everyone, of course, but also my host in Extremadura, where I spent the summer last summer, and I wrote several chapters there. So, you know, thank you to everyone really coming in from every country and Argentinian hosts for the forum. Bueno, quiero agradecer a su anfitrión en Extremadura, donde escribió parte del libro, Esteban Cruz, por cierto, presidente de la asociación, y a todos los anfitriones argentinos por la atención y bueno, pues yo también, por mi parte, pues quiero agradecer el éxito de asistencia, que ha habido gente de varios países, de México, de España, de Argentina, no sé si algún país más, de Bulgaria, y una visita de unos rusos también creo que hemos tenido. Así que yo me voy a tener que desconectar también por la hora que es. Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Thanks a lot. Es un honor para nosotros haberte tenido acá en la Argentina con la presentación del libro. And Cesar is also showing his appreciation and you know, the generosity in presenting the book in Argentina. Okay, I have to disconnect, unfortunately. So goodbye to everyone. Adiós. Adiós a todos. Y nos vemos. Bye, Pavlina. Bye. Thank you, everyone. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you. Hola, Raquel. Hola. Hi, Rachel. Hola, Martita. ¿Cómo estás? Bueno. Hola, Marta, que estás sin micrófono. Debemos hablar, pero no te oímos. Ya podés, tenés piedra libre. No se escucha. Ah, Prende no. el micrófono. No, pero sacalo vos.